Sí, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias Luis, especialmente a ti por el trabajo, el poder de convocatoria que tiene el Museo Arqueológico de Murcia, que para nosotros siempre es un orgullo traer aquí cosas de Santomera, gracias al museo como institución. Y de hecho es la tercera vez que Santomera aparece como pieza del mes y no va a ser la última. Por lo tanto, estamos ahí siempre en primera línea de ataque para dar a conocer, valga la expresión, nuestro patrimonio. Quiero agradecer también, bueno, una vez que agradezco al museo, quiero hacer un especial agradecimiento al Ayuntamiento de Santomera, porque gracias al que además tenemos aquí presente a nuestra concejala de Patrimonio, que siempre nos sigue donde vamos, y van, están muy con el pueblo y sobre todo con la cultura y el patrimonio. Y gracias a ese apoyo de la Administración, pues llevamos desde 2018, que nacimos como asociación, realizando una serie de trabajos en pro del patrimonio de Santomera, que van orientados al estudio y la divulgación de nuestro patrimonio, especialmente el arqueológico. Pero no solo hacemos esto, hacemos también trabajos de memoria oral, talleres educativos, etcétera, etcétera. La Asociación Patrimonio Santomera nace en 2018 con una junta de directiva profesional y poco a poco va creciendo en sus socios y, pues como decía, desarrollamos una serie de proyectos de investigación especialmente en arqueología, aunque sí en otras líneas como etnografía, patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera. En el caso de la arqueología, que es lo que nos trae hoy aquí, con la excavación de la necrópolis, del poblado de Cobatilla la Vieja, Sierra del Balumba, de Santomera, bueno, hemos desarrollado un proyecto al cual llamamos Santomera Milenaria, que lleva unas líneas de trabajo, unas líneas de investigación, en primer lugar. Concretamente estamos excavando en 3 yacimientos arqueológicos, aunque hemos prospectado casi todo el municipio, un municipio que tiene unos 44 kilómetros cuadrados aproximadamente. También se han generado figuras de protección, porque una vez, para quien no lo sepa, una vez que se descubre un yacimiento, ya se comunica a la administración, que es la comunidad autónoma, al Servicio de Patrimonio Histórico, y de ahí se protege directamente, pero es que además, debido al interés que hemos tenido en ciertas zonas del municipio, como es la Solana de la Sierra de Orihuela, la ladera sur, porque es un sitio que tiene desde los neandertales hasta nuestros días, con minas, una mina que pertenecía a Antonete Galvez, una yesera, tiene enterramientos en cuevas sepulcrales, como lo que veis aquí. Déjame un momento el ese. Lo que veis aquí, este que veis aquí es un enterramiento en cueva sepulcral. Se ha conseguido la declaración como BIC con categoría de sitio histórico. Esa es la máxima protección que puede tener un BIC, y eso para una asociación y una administración de un municipio y unos vecinos de un municipio es un orgullo. Y yo, como siempre, llevo mi municipio con orgullo y con satisfacción en todo este tipo de trabajo. Además, realizamos una serie de trabajos de divulgación a través de visitas guiadas por el patrimonio, a las cuales les invito a que vengan alguna vez para que conozcan nuestro patrimonio, y también divulgación en los colegios. Hacemos una serie de talleres escolares, como veis aquí, para enseñar a los más pequeños del municipio, a los jóvenes, nuestra riqueza, porque pensamos que la identidad cultural es un valor muy importante que en estos tiempos, en los que corren, no debemos perder. Para meternos un poquito, que yo me imagino que todos conocéis Santomera, pero para meternos un poco en contexto, en Santomera, que es un municipio pequeño situado al oeste, en la parte centro de la región de Murcia, antes de que empezáramos el proyecto se conocían, lógicamente la historia, el patrimonio se conocía de Santomera, menos la arqueología. La arqueología, en el catálogo de protección de yacimientos existían solo 5 protegidos. Y en el momento en el que nos pusimos a prospectar yacimientos, a prospectar el municipio, empezamos a localizar, en la primera campaña localizamos más de 30 yacimientos y podremos llevar aproximadamente unos 50 o 60 yacimientos arqueológicos, algunos de gran entidad, como es la Cueva de las Muelas, que es un enterramiento de la Edad del Bronce, o los poblados, y otros de menor entidad, como son pequeños talleres de Siles.
Santomera tiene una riqueza geográfica excepcional. Es un cruce de camino. Se encuentra entre dos vías de comunicación que representan el valle del río Segura y la Rambla Salada, y presenta una variedad geográfica también muy interesante cuando nos ponemos a entender lo que es la prehistoria o lo que es o sea, la historia en general, que presenta yo le llamo una dicotomía entre la fértil huerta que procede de los aluviones del río Segura y la erosión de las montañas, y sus sierras, que representan el refugio que pudieran tener aquellos primeros pobladores. Dentro de los yacimientos más destacados, que tenemos una amplia cronología, tenemos el registro humano más antiguo es el de los neandertales. Tenemos restos de lítica, herramientas que han fabricado los neandertales hasta nuestros días, pasando prácticamente por todos los periodos cronológicos, y representado con una serie de yacimientos, algunos de ellos que no se conocían y que hemos descubierto desde la asociación. Pues unas veces ya se intuía, otras hemos hecho descubrimientos asombrosos que nos han aportado pues una experiencia, y no solo la experiencia personal y lo que se da a conocer, sino un beneficio cultural al municipio, que, como bien decía Luis, hemos vuelto a recolocarlo en el mapa de la arqueología de la región murciana. Por destacar algo de esos yacimientos, yo hablaría de tres, que son los tres yacimientos que tenemos abiertos en excavación. Uno de ellos es el Abrigo de la Capilla, es un yacimiento que se remonta prácticamente al Paleolítico Medio, con los neandertales, aunque tiene una secuencia cronológica muy amplia y donde hay miles de piezas de restos de siles, porque tuvo que ser un emplazamiento muy importante. Luego destaca también en la Cueva de las Muelas. La Cueva de las Muelas es una de las más de una docena de cuevas que hay sepulcrales. Son cuevas rituales donde en la Edad de los Metales enterraban a sus difuntos, los enterraban con sus ritos funerarios. Y a posteriori, y finalmente, ya en la Edad del Hierro, destacaríamos un poco los tres poblados que tenemos. Tenemos el Cabezo Malnombre, el Cabezo de la Mina, situado en la Sierra de Orihuela, y por último la Sierra del Balumba o Cobatilla la Vieja, que es el yacimiento del cual venimos a hablar. Buenas. El yacimiento de Cobatilla la Vieja, al que nosotros denominamos el Balumba, por el nombre popular que tiene la sierra, es un sitio en Murcia muy conocido dentro de los aficionados y profesionales de la arqueología, como uno de esos sitios muy cercanos a la ciudad y al área urbana de Santomera, pero al mismo tiempo muy poco conocido, muy poco investigado, y con una tradición de investigaciones puntuales y sobre todo de expolios de clandestinos muy, muy amplia. Se conoce que hubieron más de 200 expolios, es decir, toperas en el yacimiento, sobre todo en la parte argárica, que es el cerro central de la sierra. En este caso, nosotros nos hemos centrado en la excavación en el poblado de la Edad del Hierro, que está en el cerro más oriental de la sierra. Y representa una secuencia que va desde el mundo argárico, pasando por el Bronce final, y posteriormente una ocupación ibérica que va desde finales del siglo VI al siglo IV a.C. Las investigaciones que se han llevado a cabo en el yacimiento se remontan a 50 años atrás, y hubo un impasse muy amplio entre la última, que se realizó en los 70, y el reinicio de esa investigación que hicimos nosotros desde la Asociación Patrimonio y desde el Ayuntamiento. Las primeras investigaciones, bueno, se basaron en prospecciones de Jorge Aragoneses, pero sobre todo tiene mucha importancia la intervención arqueológica que hizo la doctora Ana María Muñoz Amilibia, simultáneamente con la que hizo Pedro Lillo Carpio,
y cada uno de ellos se centró en Ana María en el poblado argárico y Pedro Lillo en el poblado ibérico, sacando conclusiones muy importantes en su momento para el incipiente conocimiento que había de la Edad del Bronce murciana y también del mundo ibérico. Y dándose a conocer ese yacimiento ibérico del Balumba como uno de los más importantes emplazamientos de la Edad del Hierro de toda la región. Sin embargo, es posible que el proyecto de dichos profesores de la universidad derivase hacia otros lugares y se abandonó un poco la investigación en Santomera, favoreciendo la llegada de clandestinos que durante los años 80 y 90 hicieron mucho daño en este yacimiento en concreto. No obstante, en el 99 se incoa como bien de interés cultural como zona arqueológica, cuya resolución se lleva a cabo en el 2000. Posteriormente, ya a partir del 2018, la asociación Patrimonio Santomera comienza con una prospección incluida en esa prospección general que se hace en todo el municipio, y poco después se cuenta con la presencia de José Ángel Ocharán como director de excavación, y se excava durante 2 campañas. A partir del 22, la excavación se lleva a cabo mediante el área de arqueología del ayuntamiento y también la Asociación de Patrimonio Santomera. Y la excavación sigue en activo. Este año hemos tenido unos resultados muy satisfactorios y pensamos continuar bastante tiempo más para ver si sacamos el poblado y creamos una zona visitable de interés aquí en el valle. Aquí podemos ver un poco las áreas que se han excavado en el cerro a lo largo de todos estos años. Siempre son excavaciones muy puntuales y eso te deriva en un problema, que el conocimiento que tenemos sobre el sitio es muy parcial siempre. Cada vez lo conocemos mejor, pero aún así intuimos que nos hacen falta bastantes años más para empezar a comprender un poco el entramado urbano y las diferentes fases de ocupación en los diferentes lugares del cerro. Aquí podemos ver una foto aérea con los diferentes sectores del yacimiento, la necrópolis junto a la antena de radio. En la parte más alta se halló una torre en el 2021, creo que fue, sí. La torre está en el poblado, pero está en la zona de la entrada del poblado. Y en la parte occidental, bajo un cantil rocoso, hay una pequeña cueva que a priori parecía que tenía los visos de ser un santuario rupestre, que son comunes en algunas áreas de poblamiento ibérico. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de la torre. Es una torre de 8,25 metros de lado. Y aunque no queda claro, pensamos que salvaguardaba la entrada principal al poblado. Se han sacado muros de más de 1 metro de alto, y en niveles profundos se encontró una capa de cenizas que probablemente nos indique que su abandono está relacionado con algún tipo de destrucción. Al menos el incendio de la cubierta que debió tener la torre, que suele ser de materiales perecederos. Aquí podemos ver una estructura de un edificio de grandes dimensiones con varios compartimentos que hemos excavado entre el 2024 y este año último, o sea, este mes de agosto. Y parece ser que no es una vivienda. Las habitaciones están destinadas a almacenamiento y hay como una habitación abierta, pavimentada con grandes rocas, y encontramos materiales
muy significativos de ánforas púnicas, ánforas ibicencas, también las ánforas típicas ibéricas, y algunos elementos más cotidianos como pesas de telar e incluso restos de plomo fundido y de un crisol. Como si dentro de este espacio se hiciesen diversos tipos de actividades y fuese como un sitio comunal. Aunque aún no conocemos los límites exactos del edificio y pensamos que al menos nos quedarían un par de campañas para comprender las conexiones que tiene con el resto de edificaciones que hay alrededor. El otro sector interesante antes de adentrarnos en la necrópolis es la Cueva de las Brujas. Se le puso ese nombre porque uno de los nombres que tiene esta montaña es el Monte de las Brujas. Y hay muchas cuevas en ella, pero esta cueva es la más alta y es en la única que se encontraron restos ibéricos. Yo hace mucho tiempo, incluso antes de que se crease la asociación, andando por aquí, por esta sierra, por las cuevas, encontré aquí unos materiales, una fusayola, un vaso de carácter ritual, que ya me daba un poco pie a pensar que se podría tratar de un lugar de culto. Y cuando empezamos con las prospecciones iniciales, le resultó muy interesante al doctor José Ángel Ocharán y comenzamos a excavar esto con la intención de corroborar efectivamente si se trata de una cueva santuario y qué secuencia de ocupación ha tenido. La excavación se ha desarrollado durante 3 campañas y se ha llegado a la roca madre hallándose hasta 4 niveles. El inferior es un nivel con muy poca potencia, con materiales exclusivamente desde la edad del bronce final en este caso. Y el resto de los niveles contienen más materiales ibéricos. Y hay un nivel muy interesante, con mucha ceniza y muchos restos de plomo, también restos de un crisol, y asociados a esos materiales aparecieron algunos plomos apergaminados, es decir, unas finas láminas de plomo enrolladas, supuestamente con escritura en su interior, así como un sello con una cruz gajamada, invertida respecto a la que conocemos de la Alemania de los años 40, y una serie de materiales también que a veces suelen aparecer en cuevas santuarios, como una moneda de bronce, un as en este caso, un cuenco de plomo y materiales cerámicos como pequeñas botellitas, caliciformes, platos y también ánforas de saco ibéricas. No podemos afirmar a día de hoy, con los datos que tenemos, que se trata de un santuario, aunque así lo creemos, hay que tener mucha prudencia cuando hablamos de esto, pero las pruebas, los plomos apergaminados, por ejemplo, han aparecido en otros santuarios como en La Luz, en La Encarnación, en La Serreta, en Alcoy, en El Bonete, en Albacete, y pensamos que al menos durante una fase de uso de la cueva sí que tuvo que ser un lugar de culto. Y ahora les dejo con la necrópolis que os habla Miguel. Bueno, un pequeño apunte acerca de la Sierra del Balumba, la que está registrada como Cobatilla la Vieja. Nosotros nos gusta llamarle Sierra del Balumba porque es la perspectiva que tenemos desde Santomera. El nombre de Balumba, aunque el nombre viene como Monte de las Brujas, no es el Monte de las Brujas en el topográfico, es originalmente el Cerro de Cobatilla. Se le llama así en los primeros documentos, que ya nos lo ha demostrado nuestro cronista Blas Rubio, que aparecen del siglo XVIII, porque Santomera es una zona muy rica en minerales, ya sea cobre, con la mina de cobre,
metabasitas, hierro, que las metabasitas al final dan a la hematite y dan lugar al hierro, y fue una zona de mucha actividad minera durante el siglo XIX y XX, entre las cuales Antonet de Gales y otros pudientes de la minería del siglo XIX y XX se interesaron en hacer intervenciones. En esos documentos aparece como Cerro de Covatilla. En el topográfico aparece como Monte de las Brujas, y el Monte de las Brujas un pequeño montículo, de hecho es a la que nosotros llamamos Sierra del Tío Jaro, y nosotros la llamamos Sierra del Balumba porque los balumbares eran la familia que explotaban la cantera, y como aquí en Murcia pues nos comemos, aparte de los paparajotes y otras muchas cosas, las letras, pues balumbar, de ahí viene el nombre de Balumba. Todas las montañas, todos los sitios muchas veces son conocidos por varios nombres. Nuestro Cabezo Bermejo se conoce como Cabezo de la Raja desde la parte de Covatillas, porque ellos ven la raja y nosotros vemos un monte rojo de la caliza. O sea, ese es un claro ejemplo. Bueno, pues voy a permitirme el lujo de subir un momento aquí a esta diapositiva, porque y al comentario que ha hecho Norman, que es muy interesante, y es que un yacimiento arqueológico, o sea, la arqueología, al final, el arqueólogo cuando llega a un sitio, decide abrir un proyecto, se plantea por dónde va a empezar. A todos nos pasa, es decir, por dónde voy a atacarle a este yacimiento, cuáles son mis intereses, qué es lo que me puede dar mayor productividad, etcétera, etcétera. También a veces es fruto de la casualidad, es muy importante, pero esa casualidad yo creo que en este caso, aparte del interés por la cueva que he comentado, o la torre, bueno, la torre o la zona, llamémosla la zona más alta del poblado, porque nosotros cuando empezamos a excavar no sabíamos que había una torre, es lo que nos ha llevado a tener esa investigación tan dispar, que parece que estamos picando aquí, picando allí, ahora que ya tenemos establecidos ciertos sitios o la idea de esos ciertos sitios, empezamos a generar la excavación desde la casa que va a diseñar. Eso es una cuestión también de metodología arqueológica que deben de saber. Todo mundo íbero tiene varios elementos. Tiene el elemento militar, en este caso nosotros lo tenemos con la torre, tiene el elemento de hábitat, el elemento ritual, que lo representa el poblado y la necrópolis. La necrópolis, en un poblado íbero, es la joya de la corona, porque los íberos se entierran con su, bueno, no solo los íberos, muchas culturas se entierran con su ajuar, y eso es lo que da esa riqueza material, no solo por lo que hablaba Luis de adorar la pieza, de la búsqueda del tesoro, esto no es una búsqueda del tesoro, pero sí es cierto que esas piezas te dan mucha información, entonces por eso son tan importantes para los arqueólogos. Decía que la fortuna muchas veces ayuda a nosotros, igual que en Altamira, la hija de Marcelino, Sam dijo: papá, hoy aquí hay toros. Una voluntaria nuestra de Lituania, que sale ahí en la foto, Inga, en los trabajos de adecentamiento de la senda, porque nosotros queríamos hacer un recorrido para conectar todo, la cueva, el poblado, dijo: Miguel, aquí hay una cerámica. Y entonces empezó a brotar por la parte superior un pequeño recipiente. Claro, allá pensamos que podía ser un trozo un poco más grande. Bueno, pues ya que la muchacha ha encontrado el trozo, pues vamos a dejarla pues una pieza aislada, hasta que empezaron a salir restos de ceniza, restos de sedimento grisáceo, lo cual nos llevó a varios que estábamos ahí, que sabíamos por dónde iban los tiros, a empezar a emocionarnos un poco. ¿Por qué? Porque la necrópolis, pese a los expolios que se habían hecho durante los años 80, incluso anteriormente, pese a que se han hecho prospecciones con herramientas magnéticas que son capaces de alcanzar pues ciertas, no se conocía la necrópolis. Los grandes arqueólogos de aquí de Murcia, como fue el caso de don Pedro Lillo Carpio, pasó años buscando la necrópolis. Ángel Iniesta, técnico de patrimonio en esos momentos, me decía: pues si Pedro estuvo buscando la necrópolis pues no sé cuánto tiempo, y nosotros tuvimos la suerte, gracias a Inge, por eso yo siempre le rindo ese pequeño homenaje, en cuanto al descubrimiento. El descubrimiento de la necrópolis, que es un poco lo que nos ha traído hoy aquí, que vaya a disfrutar ahora cuando bajéis, se produjo, por lo tanto, de una forma fortuita. Nosotros nos vimos obligados a contactar con el Servicio de Patrimonio Histórico, porque es obligatorio. Nosotros tenemos un proyecto abierto de puesta en valor, y si tienes que cambiar un cartel o hacer algo, pues está bien, tampoco tienes que estar pidiendo permiso para arreglar una valla o adecentar un poco una senda, pero sí para una excavación arqueológica. Entonces ahí empezamos.
y planteamos un pequeño cuadro, que es el que veis aquí, un pequeño sondeo. Esta fue la primera tumba que apareció, que es la que tenéis aquí en este lado, y es la que contenía los materiales quizás más interesantes. Esa es una funeraria que ahora veréis con otros tantos. Para que entendáis un poco cómo es el ritual de enterramiento íbero, se pueden destacar varias, bueno, sobre todo destaca la cremación o la incineración, que se puede hacer bien in situ, en la misma tumba, o bien en algún elemento aparte, lo que sería una pira funeraria. Entonces se retoma, también tiene un carácter orientalizante, acordaros un poco del mundo griego y de otras culturas de finales del primer milenio, cómo realizan esta práctica. Y en este caso, pues tenemos tumbas muy sencillas. Estamos hablando de un poblado, si alguien conoce la necrópolis ibérica, existen monumentos funerarios, Pozo Moro, Monforte del Cid, con unas grandes esculturas, unas grandes tumbas. Aquí en Murcia tenemos en Coimbra unas tumbas monumentales inmensas. Las que tenemos nosotros en la necrópolis son pequeñitas, responden a un mismo esquema. Estos son los datos que nos dieron el primer sondeo, después de corroborar que sí que estaba la necrópolis, que era lo más importante, que no fuera una tumba aislada. Y tiene un esquema muy sencillo que se ve en varios niveles. Por un lado tiene un nivel superior, que es la tierra de arriba, un encachado de piedra, que lo podéis ver aquí, unas piedras que le ponían por encima para proteger el denominado lóculo, que es el agujero que se hace donde se depositan las cenizas del difunto junto con el ajuar. ¿Por qué pensamos que es una cremación que se ha hecho fuera de la tumba? Pues porque para quemar un cadáver en un pequeño agujero tendrías que tener muchos más restos de ceniza esparcidas, muchos más restos de carbón. Sin embargo, está todo muy concentrado en pequeñas concavidades que pueden tener unos 30 o 40 centímetros. O sea, ellos lo que han hecho, han excavado sobre la roca madre un cuenco, han depositado las cenizas del difunto, lo cual, hirviendo, candente, han puesto sus ajuar funerarios, han hecho su ritual, seguramente, de comensalidad o de rezo o lo que sea, y la han cubierto con un encachado de piedra y posteriormente con adobe de barro para protegerla. Ese es el esquema básico con el que nos encontramos, que se puede apreciar aquí en la imagen. Posteriormente, una vez que descubrimos la necrópolis, pues decidimos seguir con la campaña. Ahí, la necrópolis, se me ha pasado a decirlo, pero hemos tenido también la suerte de que ha estado protegida por una pedriza que por eso seguramente no se haya expoliado, que procede de la construcción de una pista superior de acceso a la cantera, ¿vale? Y a la realización de una antena. Nosotros planteamos a continuación una serie de campañas de excavación con 2023 y 2024. Aquí podéis ver a nuestro equipo de voluntarios, entre los cuales algunos están aquí con nosotros, y se excava a través del método arqueológico, que para quien no lo conozca, cuando quiere uno ser preciso, pues lo ideal es el uso de una estación total. Es el elemento que tenemos aquí, porque esto nos permite georreferenciar cada elemento que aparece en la tumba, ya sea el ajuar, ya sea en la parte inferior del lóculo o cualquier elemento de cualquier piedra, marcar la X, la Y, la Z con una precisión exacta. Esa primera campaña del 23, ya oficial, ya salvando la urgencia, nos dio lugar, esta fue la del 22, 1, 2 y 3, a las siguientes tumbas, la 4, la 5, la 6, que es muy curioso porque la 6 estaba muy apartada. Además no tenía prácticamente material ninguno y parece que tenía huesos calcinados de algún infantil. O sea, esto nos dio por otro lado el dato de que la necrópolis era más grande de lo que pensábamos. Pero es interesante la disposición lineal de las tumbas con el mismo esquema repetido del enterramiento. Aquí podéis ver también pues, algunos de los elementos que aparecen. Esto concretamente es una falcata. Como debéis saber, después de 2.400 años, 2.300, 2.400 años, el estado de conservación es muy delicado. Lo contrario que vaya a ver en algunas piezas ahora a continuación, ahí abajo, porque han pasado un proceso de restauración, del cual os hablaré. En esas campañas, pues
Aquí tenéis un esquema también muy interesante donde nos saca esa tumba número 6 y donde se pueden apreciar ya los encachados de piedra y algunos elementos de gran interés que aparecen en esos niveles que os hablaba, un nivel marrón superior, nivel de ceniza y la roca por debajo. Algunas urnas funerarias, con estas imágenes pues se visualiza también el esquema de enterramiento que tenían los íberos, donde metían gran parte de los huesos del difunto quemado en el interior de la urna con la ceniza y lo que les sobraba lo echaban alrededor con el resto de ajuar. Entre los materiales más destacados que han aparecido en las distintas tumbas, pues tenemos, por ejemplo, una urna funeraria ya restaurada y parcial y con unos fragmentos, una espada recta, todas estas las podéis ver en la exposición, una espada recta que es muy poco común porque la espada típica íbera es la falcata, una espada de hierro que está fragmentada y además está fragmentada a propósito. Un kílix griego es una pieza de cerámica ática procedente de Grecia, porque también nos da fe de cómo ellos se enterraban con las piezas más selectas. No se ponían la cadena de plata, sino que se ponían la cadena de oro, por decirlo de alguna manera. Y finalmente la joya de bronce, que es ese broche de cinturón, es un broche de un cinturón de bronce, con esa forma que, bueno, es una especie de tribal, que no hay interpretaciones, tenemos colegas que nos están dando pistas de, lo que pasa es que esto es muy complejo de identificar, hay quien ve un insecto, hay quien ve algo, sí es cierto que repite elementos muy interesantes como la especie de voluta esta, que son muy propias de los tronos de las damas, como aparece ahí con la dama de Granada, sino de Baza. De Baza, perdón. Pero aparece también en la de Granada, en el peinado de la de Elche, en fin, son elementos iconográficos muy típicos del arte ibérico. Más elementos que nos aparecen en las tumbas, bueno, todos estos no son, estos son de la misma tumba, de la tumba 1, lo cual nos está dando también datos al arqueólogo de que esa tumba pudiera pertenecer a un guerrero o una guerrera, no lo sabemos. En otras tumbas también apareció en la tumba 1 ese cuchillo afalcatado, que veis ahí, que es una similitud, una emulación de lo que sería una falcata, pero en miniatura. Un ungüentario, ¿sabéis? El ungüentario es el típico frasco que se utiliza para el perfume o para el líquido muy exquisito, más kili. Los kilis son además una especie de cuenco de fuente votiva, que son rituales, son copas rituales. O bueno, una fusayola que ha mencionado Norman también, bitroncocónica. Una fusayola es una pesa de telar, o una fíbula, este era el tipo anular, una fíbula anular. O otro kili, como el esquifo que aparece aquí, que es muy muy interesante, no sé si lo pueden apreciar, pero tiene este de figura roja que se llama, que tiene la figura de Cupido oferente a... ¿Cuál era la figura? ¿Te acuerdas? Está incompleto ahí. Bueno, le falta. Bueno, pues la cuestión es que la riqueza material que nos da una necrópolis es lo que ha movido muchas veces a las grandes investigaciones de arqueología que han pasado aquí sin ni siquiera en ocasiones tener en valor puesto el poblado, porque podemos hablar de la necrópolis del Tesoro, de Santa Catalina, podemos hablar del Cigarralejo, que son sitios que no son visitables y que sin embargo se conoce muchísima información sobre la necrópolis. Trabajos de restauración que se pueden hacer en esos materiales, concretamente nuestra restauradora Josefina Monteagudo, que es una excelente trabajadora y que una vez que terminamos con ese trabajo de campo pasa al laboratorio a la parte de trabajo, de restauración. Y por último, tendremos lo que sería la puesta en valor del yacimiento, que forma parte, como os decía, del trabajo que venimos haciendo. Nosotros desde un primer momento pensamos que no solo la investigación, a ver, todo proyecto arqueológico se fundamenta en la investigación. Eso que un edificio, el primero que tiene que pasar por ahí es un buen arquitecto para que el edificio sea. Luego ya vamos a decorarlo como queramos o vamos a hacerle los elementos que queramos para hacerlo accesible, pero un yacimiento arqueológico tiene que ser excavado
para interpretarlo bien y poder saber. Nosotros, pues bueno, también hemos intentado que al mismo tiempo, ya que Santomera era un sitio que no se conocía, que no estaba puesto en el mapa, pues que se pusiera mediante las visitas un dato en el COVID, que se tenían que hacer visitas por grupo, no sé si os acordáis, que no podían más de 20, más de 30, llegaron a pasar por el yacimiento del Balumba casi 1000 personas en un año, una vez que podíamos empezar. O sea, teníamos una afluencia excepcional. Hemos creado medios de protección, medios de información, como las cartelerías, e incluso realizamos teatralizaciones con nuestros colegas de Caravaca, de la Sociedad de Estudios Historiológicos. O sea, que desde el minuto uno hemos intentado que el yacimiento de Coatilla la Vieja, la Sierra Balumba, llegue a la sociedad, porque lo importante es socializar el patrimonio. Ya lo decía Luis antes, sin el público y sin el público general no podemos ser todos arqueólogos para interpretar un yacimiento. Bueno, y para concluir, decir que el yacimiento se localiza en un punto muy central en el valle y tiene una relación de tanto comercial como a partir de la visibilidad y del control de las rutas con otros asentamientos importantes que hay en el entorno, como son los de las laderas de San Antón de Orihuela, Saladares, también en Orihuela, pero sobre todo Monte Agudo, que está muy cerca, Las Piteras, que está en La Parecida, y un poco más lejos, pero con una visibilidad muy amplia, el poblado de Santa Catalina del Monte. Parece ser que el yacimiento del Balumba no era un oppidum de primer orden, pero sí era un poblado de entidad, mucho más que un fortín, y así lo reflejan algunos materiales que han aparecido, como unos restos de anforisco en vidrio de origen egipcio, presumiblemente extraído por los púnicos, y también restos abundantes de cerámica griega, tanto de barniz negro como pintada, y ánforas típicas púnicas, ánforas ibéricas, y sí que hay muy poca evidencia de materiales posteriores ya de época romana. Simplemente unas pequeñas muestras de cerámica campaniense, pero muy residual. Y parece ser que el yacimiento se abandonó en torno a finales del siglo IV, como mucho inicios del III a.C. No hay materiales que nos den pistas más allá de esa época. Y esa presencia tan amplia de materiales diferentes se debe relacionar con la cercanía del yacimiento con la antigua costa, lo que es el Sinus Ilicitanus. Es decir, el mar, había una especie de golfo que se adentraba prácticamente hasta Orihuela actual, hasta la Sierra de Callosa. Y eso implica que el comercio llegase muy fácilmente y que fuese un punto de control principal desde que se distribuirían los materiales hacia dentro del Valle del Segura, hacia el Verdolay, por ejemplo, hacia Alcantarilla, Monteagudo, pero también hacia Fortuna, donde tenemos el Castillejo de las Peñas y el Castillejo de los Baños. Y pensamos que Coatilla la Vieja es un sitio de más entidad de la que a priori se pensaba y de la que se propuso anteriormente por los otros investigadores que trabajaron en el sitio. Y nada más. Quiero agradecer sobre todo la oportunidad que nos brinda Luis de poder presentar estos nuevos datos del yacimiento y sobre todo los materiales que no es posible que se puedan ver tan cercanamente hasta que no haya una exposición y se cree una exposición en el pueblo de Santomera. Y sobre todo agradecer también la presencia de María José, la concejal de Patrimonio, y el apoyo que se hace para todo este tema del patrimonio histórico y de la arqueología en el pueblo de Santomera. A los voluntarios, algunos de ellos están aquí presentes, que han participado con nosotros, y también gracias a los miembros de la Asociación de los Amigos del Museo de Murcia. Yo quiero aprovechar también para el resto de profesionales que nos acompañan, de nuevo a profesores de la Universidad Autónoma,
Complutense, Pepe Fenol. Vaya. Ese es el favor. No sé si me habéis oído todo lo que he dicho. Yo creo que sí, porque estoy acostumbrado a quitarle la chinilla ahí en el instituto y ahora otro público más agradable. Pero bueno, en general, dar las gracias a todos esos profesionales que rodean el proyecto. Darle las gracias a mi compañero Norman, que para mí es el mejor arqueólogo, de los mejores arqueólogos. Bueno, tengo muchos amigos muy buenos y por eso no me voy a como el mejor, pero sí de los mejores arqueólogos, con lo cual me he encontrado en mi vida y que me ha hecho que aprenda y que siga aprendiendo día tras día y poder ir de la mano y al mismo tiempo disfrutar y ser feliz con algo que me gusta y que en mi caso pues, no me revierte un beneficio económico, porque yo soy profesor y como digo, la didáctica es mi pasión y la ciencia es mi fantasía. Así que muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros no sería posible seguir generando ilusión en este tipo de proyectos y espero que hayáis disfrutado y cualquier pregunta que tengáis estamos dispuestos a contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias.